Aclaración. Ninguno de los personajes o música presentes son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores. Desde el alba de la vida humana, dos fuerzas místicas han coexistido en delicada armonía, impulsando al ser humano hacia su máximo potencial, el esfuerzo y el descanso. Cuando ambas fluyen en equilibrio, la humanidad florece. Sin embargo, cualquier perturbación en esta balanza desata malestares que, aunque varíen en su manifestación, son igualmente fatales. En un pequeño y apartado pueblo, el desequilibrio ya es palpable. Aquí, la balanza se ha inclinado peligrosamente hacia el descanso. Una vida sedentaria, invadida por una inercia casi mística, ha transformado a sus habitantes en las personas más perezosas del planeta. Pero esta quietud forzada está a punto de ser desafiada. Lazy Town Shonen. Capítulo 1, la llegada del nuevo héroe. En el andén de una pintoresca estación de tren, no muy lejos de los límites de un peculiar pueblo, una joven figura destacaba entre el inexistente bullicio. Era claro que este sitio no era muy visitado. La joven parecía haber viajado una larga distancia, y el cansancio levemente se reflejaba en su postura, que aún cargaba con unas pesadas maletas. La joven poseía un inconfundible cabello rosa chicle que combinaba con su vestido rosa con detalles blancos. Debajo de este, unas mallas de un rosa más pálido cubrían sus piernas. Con la mirada fija en el horizonte, escudriñando entre los recién llegados, la impaciencia se manifestaba en pequeños movimientos de sus pies. En un gesto casi automático, deslizó una mano en uno de los discretos bolsillos de su vestido, extrayendo una carta doblada con delicadeza. Querida Stephanie, perdón por la noticia tan abrupta, pero por problemas en el trabajo, tu padre y yo tuvimos que viajar a Asia. Realmente sentimos no poder llevarte con nosotros, pero ya le pedí a mi hermano que te cuide en lo que volvemos. Es el alcalde de un pequeño pueblo, lo pasarás bien, te lo juro, solo serán un par de meses. Con cariño, tu madre. ¿Por qué no me podían llevar con ellos? Es decir, no quiero insultar a este pueblo, pero por lo que se ve desde aquí parece un pueblo fantasma. Ni un alma, ni un perro, ni siquiera el canto de un pájaro. Es como si el tiempo se hubiera detenido o, peor aún, como si nunca hubiera existido nada aquí. Stephanie exclamó, su voz resonando en el silencio opresivo del andén. El polvo levantado por una brisa solitaria era el único movimiento en el panorama estático, acentuando la sensación de un lugar olvidado por el mundo. La impaciencia comenzaba a calar en sus huesos, mezclada con una creciente inquietud. En eso, el sopor del ambiente fue bruscamente interrumpido por el inconfundible y ruidoso ronroneo de un motor que se acercaba a lo lejos. El sonido, al principio débil, fue creciendo en intensidad, rompiendo el silencio como una cuchilla afilada. Stephanie giró la cabeza con rapidez, sus ojos fijos en la carretera polvorienta. Un punto amarillo brillante apareció en el horizonte, cobrando forma rápidamente. Era un coche, un viejo y llamativo cacharro de un amarillo chillón que parecía haber visto días mejores, pero que aún conservaba un aura de descaro. Al volante, Stephanie pudo distinguir la figura de un hombre. El vehículo finalmente se detuvo con un chirrido de frenos justo enfrente de ella, levantando una pequeña nube de polvo que el viento se encargó de dispersar. La puerta del conductor se abrió con un crujido, y de su interior emergió un hombre de mediana edad. Su cabeza, completamente calva, brillaba ligeramente bajo el sol de la mañana, y una gran panza prominente se extendía bajo una camisa que le quedaba evidentemente ajustada, dando la impresión de que el ejercicio había sido una palabra ajena a su vocabulario durante años. Stephanie, mi querida sobrina, sale un abrazo a tu tío. Dijo el hombre extendiendo sus brazos con una alegría notable. Yo también me alegro de verte, tío Milford. Dijo Stephanie apartando sus maletas y correspondiendo el abrazo de su tío. Por Dios, mira lo que has crecido, nos vamos a tener que poner al día durante un buen rato. Dijo Milford, cortando el abrazo y cargando las maletas de su sobrina en el maletero de su viejo vehículo. Ya con ambos dentro del coche, Milford arrancó el motor y empezó a conducir lentamente por el pueblo. Tal y como Stephanie ya había notado por las ventanillas del autobús, no había ni una sola alma en las calles. Las casas estaban pulcras, los jardines bien cuidados, pero no se veía a nadie. Ni un niño jugando, ni un vecino charlando. El silencio era casi opresivo, roto solo por el suave murmullo del motor del coche. Lazy Town, con sus calles vacías y su atmósfera extrañamente quieta, casi parecía un pueblo fantasma. Tío Milford, ¿dónde está el resto de personas del pueblo? Preguntó Stephanie, totalmente extrañada de no ver prácticamente a nadie. Su voz sonaba un poco apagada en el inusual silencio.
Probablemente en casa echando una siesta, comiendo caramelos o jugando con la computadora. Contestó Milford como si el hecho de que el pueblo pareciese abandonado por la nula actividad que había, fuera algo normal. ¿Por qué lo dices con tanta calma?, interrogó Stefanie, queriendo saber por qué todo se sentía tan apagado y carente de vida. Antaño sí había bastante actividad, respondió Milford en tono melancólico, su mirada perdiéndose en el horizonte. Cuando yo era más joven, este era un sitio lleno de vida. Daba igual a donde miraras que siempre había algún niño jugando, corriendo, riendo. Pero aquellos tiempos quedaron muy atrás, tras que él se fuera. ¿Quién es él?, cuestionó Stefanie, la curiosidad picándole. Él era un héroe que rebosaba energía, explicó Milford, su voz cargada de nostalgia. Con solo mirarlo era suficiente inspiración para hacer ejercicio, superarte y ser mejor persona. Era la encarnación viva del esfuerzo. Él era el héroe número 9. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no puede seguir inspirando a nadie? ¿Y qué es eso del número 9? Interrogó Stefanie, sorprendida de que alguien así haya llegado a existir, y aún más por el misterio que envolvía su partida. Me gustaría responder todas tus preguntas a gusto, pero ya hemos llegado a casa. Comentó Milford aparcando el auto justo enfrente de lo que parecía una casa sencilla de color amarillo. Responderé lo que quieras durante la cena, ¿te parece bien? Ahora hay que centrarse en desempaquetar tus maletas. Está bien, replicó Stefanie resignada, sabiendo que de nada servía seguir insistiendo. Paralelamente a estos sucesos, varios metros bajo la superficie del adormecido pueblo, se situaba una guarida lúgubre, de un tono industrial y totalmente deprimente. En su corazón, un hombre alto, pálido y delgado, portando un excéntrico atuendo morado y negro, yacía sumido en un sueño superficial sobre un sillón naranja que desentonaba estrepitosamente con la penumbra. Su descanso, sin embargo, fue bruscamente interrumpido por el ruido de un vaso de vidrio rompiéndose. ¡Ah! ¿Pero qué pasa?, exclamó el hombre sobresaltado tras despertarse tan abruptamente. Un aura morada empieza a rodear al hombre como si ésta quisiera decirle algo. ¿Alguien nuevo en este pueblo?, masculló el hombre, la incredulidad tiñendo sus palabras al descifrar el mensaje del aura. Pero eso no puede ser, este pueblo es... Antes de que pudiera terminar la frase, el aura lo envolvió con una fuerza ineludible, obligándolo a abandonar su sillón y dirigiéndolo sin remisión hacia lo que parecía ser un periscopio. «Hoy estás bastante alterada, ¿no?», inquirió el hombre sin saber por qué aquella aura pareciese tan molesta. Desde la oscuridad de su guarida, el hombre observó a Stefanie y a Milford mientras desempaquetaban las maletas. Era una escena completamente inofensiva, cotidiana, y precisamente esa normalidad lo sumió en una confusión aún mayor. No lograba entender por qué esa visión tan mundana había desatado una perturbación tan fuerte. «¿Es solo una niña? ¿Por qué estás tan alterada?», preguntó el hombre todavía confuso. El aura empezó a agitarse alrededor del hombre bruscamente queriendo mandarle un mensaje. ¿Que te tiene resistencia? Pero eso es imposible, este pueblo es la meca del descanso, nadie normal podría... El aura morada empezó a moverse violentamente de nuevo interrumpiendo al hombre. «Vale, ya lo pillo, yo me encargo de hacer vaga a la niña, ¿qué tan difícil puede ser?». De vuelta en la superficie, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, Stefanie y su tío acababan de desempaquetar las maletas en el cuarto, marcando oficialmente su llegada a un lugar donde los días se presentaban llenos de interrogantes y nuevas experiencias por descubrir. «Con esto terminamos», sentenció Milford, alisando la última arruga de una prenda. «¿Qué te parece la habitación? Después puedes decorarla como quieras». «Me encanta, muchas gracias, tío». Stefanie sonrió, su entusiasmo palpable. «¿Ya me puedes seguir contando más de la historia del pueblo?». «Después de la cena», replicó Milford, con un tono definitivo. «¿Y qué se supone que haga hasta entonces?». Stefanie exclamó, el aburrimiento ya asomando. «Podrías, no sé, jugar a las cartas, comer dulces, eso suena aburrido. ¿Podría intentar convencer a alguien para jugar juntos en el parque de ahí afuera?», interrumpió Stefanie, con una chispa en los ojos. No sé, son muy pocos los que están dispuestos a... Por favor». Stefanie interrumpió de nuevo, esta vez poniendo sus mejores ojos de cocodrilo. «Vale, pero ten cuidado. A pesar de ser un pueblo tranquilo, nunca se sabe». Milford cedió, vencido por la insistencia de su sobrina. Pero antes de que Stefanie pudiera agradecerle a su tío, el sonido insistente en la puerta los interrumpió. «¿Ahora quién podría ser?».
Se preguntó, con una punzada de molestia que ya le era familiar. Lentamente, con la parsimonia de quien preferiría no ser molestado, se dirigió hacia el umbral. Al abrirla, la figura de un hombre demasiado familiar se hizo presente. Un hombre alto, de tez pálida y con un atuendo morado y negro impecablemente llamativo que contrastaba con la modesta decoración de la casa del alcalde. Su sonrisa, aunque forzada, dejaba entrever una astucia peligrosa. «Buenos días, alcalde Milford», dijo el hombre, su voz untuosa y con un tono condescendiente que rayaba en lo irrespetuoso, como si cada palabra fuera una pequeña burla. Milford apretó los labios, el ceño fruncido evidenciando su fastidio. «Buenos días, señor Rotten», manifestó, el nombre apenas saliendo de su boca con un tono molesto. Era evidente que conocía a ese hombre, y el desagrado era palpable en el aire. La tensión entre ambos era casi tangible, una vieja historia de desencuentros que se repetía cada vez que sus caminos se cruzaban. «Oh, por favor, con llamarme Robbie es suficiente», expresó el hombre, con un tono de arrogancia palpable, como si le hiciera un gran favor al alcalde. Su mirada, sin embargo, no se posó en Milford, sino que vagó hacia el interior de su hogar deslumbrando la habitación de Stephanie. «No he podido evitar fijarme en la nueva chica que has traído. Parece que es bastante activa». La mención de Stephanie hizo que la paciencia de Milford se agotara de golpe. Sus ojos se entrecerraron, y su voz se endureció, elevándose un poco más de lo habitual. «Ni se te ocurra ponerle un dedo encima a mi sobrina, Robbie», exclamó Milford, su advertencia clara y cargada de una protección innegable. Robbie Rotten, sin embargo, solo soltó una risa forzada, una burda imitación de inocencia. «Por favor, ¿qué clase de persona crees que soy?», preguntó en un tono ofendido, aunque se podía notar que en el fondo le daba igual lo que pensara Milford. Era un juego para él. «Solo vine aquí a saludar, como buen vecino. Es de buena educación, ¿no crees?». Milford cruzó los brazos, su mirada perforando la de Robbie. Conocía sus trucos, su pereza inherente. «Tú no te levantas de tu silla ni para ir al baño si no es estrictamente necesario, Robbie», dijo el alcalde en un tono cortante, queriendo acabar la conversación lo antes posible. La paciencia se le agotaba rápidamente. «¿Por qué de repente te da por saludar? ¿Qué tramas ahora? Hay ocasiones en las que uno tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?», replicó Robbie, un bostezo apenas contenido en su voz. «Ella es nueva. Sería de mala educación no verla. Eso no te lo crees ni tú». Mientras Milford y Robbie Rotten intercambiaban miradas de desdén, Stephanie, cuya curiosidad había sido picada por el tenso intercambio, no pudo contenerse. «¿Ocurre algo?», preguntó, sintiendo la extraña atmósfera entre los dos hombres. Milford, con un suspiro exasperado, comenzó a responder. «Nada», pero fue interrumpido por la voz de Robbie, quien con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, desvió su atención hacia Stephanie. «Pero miren a quién tenemos aquí, la sobrina del alcalde. Robbie Rotten, un gusto». Su tono era de superioridad, como si estuviera a punto de ofrecerle un caramelo envenenado. «Encantada, soy Stephanie», dijo la pelirrosa, extendiendo la mano de forma educada, pero manteniendo una distancia notable. Algo en ese hombre le decía que no era de fiar. Una intuición, quizá, o la forma en que sus ojos se posaban en ella, como los de un depredador que encuentra una presa. «Ya te has presentado, puedes irte», expresó Milford en un tono cortante, queriendo zanjar la conversación de una vez por todas. Robbie, sin embargo, no parecía dispuesto a marcharse tan fácilmente. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios, mientras sacaba algo de su abrigo. «Primero, quiero regalarle esto a la niña», dijo, mostrando una consola portátil de aspecto moderno y elegante que, en un instante, puso en las manos de Stephanie. Era un gesto que, a primera vista, parecía amable, pero la forma en que Robbie miraba a Milford lo convertía en un desafío. «Es para que no te aburras estando en tu cuarto sin hacer nada». Stephanie, con la consola en sus manos, frunció el ceño. La generosidad repentina le resultaba extraña, especialmente viniendo de alguien con una energía tan negativa. De hecho, ahora iba al parque comenzó a explicar, intentando rechazar la oferta sutilmente. «¿Al parque?», interrumpió Robbie, una mueca de desprecio en su rostro. «Ese sitio lleva abandonado años, está infestado por matorrales, es imposible jugar bien en esas condiciones». Movió una mano despectivamente, como si el simple pensamiento de la actividad física lo fatigara. «Además, ¿con quién vas a jugar?».
Todos están tranquilos en sus casas sin hacer nada, eso de jugar afuera es un desperdicio de energía estúpido. Es mucho mejor quedarse en casa, cómodo y sin hacer nada, ¿no crees? Stefanie sintió una punzada de molestia ante esas palabras. La idea de la pereza como un modo de vida, una excusa para la inactividad, era algo que no podía comprender. Pero salir afuera y el ejercicio son muy importantes para los humanos, exclamó la joven, su voz cobrando fuerza, una chispa de rebeldía encendiéndose en sus ojos. No podía creer que alguien defendiera la inactividad con tanta convicción. Para los humanos de la era de las cavernas quizás, pero estamos en la era moderna. El ejercicio está sobrevalorado cuando tienes máquinas que pueden hacerlo todo por ti, expresó Robbie con gran insistencia, su voz teñida de una falsa lógica. Quería derrumbar las creencias de la chica, sembrar la semilla de la duda y, finalmente, hacer que cayera en la pereza. Su mirada, una mezcla de aburrimiento y malicia, se clavó en Stefanie, intentando imponerle su visión del mundo. Stefanie, sin embargo, no se amedrentó. Su convicción era firme, un contraste brillante con la grisura de Robbie. El ser humano está hecho para moverse. El sedentarismo es horrible para nuestros cuerpos, contraargumentó, sus ojos azules brillando con determinación. Pero, la objeción de Robbie se ahogó en su garganta. Antes de que pudiera formular una sola frase, Milford, harto de la discusión y de la presencia del hombre, le cerró la puerta en la cara con un chasquido seco, dando por terminada la conversación sin más contemplaciones. El sonido fue una pequeña explosión de alivio en el aire. Milford se apoyó en la puerta, frotándose las sienes con frustración. Dios, qué hombre tan pesado, expresó, su voz cargada de cansancio. Stefanie, aún asimilando la extraña interacción, miró a su tío con curiosidad y un rastro de preocupación. ¿Quién era él exactamente?, preguntó, la consola portátil aún en sus manos, una incómoda prueba de la visita de Robbie. Milford suspiró, el peso de los años y de los problemas de Lacey aún en sus hombros. Ese hombre llegó a este pueblo poco después de la desaparición del héroe número 9, contestó, su tono tajante y sombrío. Desde que llegó, aparecieron criaturas extrañas que empezaron a asolar el pueblo. En parte, por eso es que la gente ya no es tan activa. Es como si su presencia atrajera lo peor de la pereza. Stefanie intentó asimilar la información, sin saber exactamente a lo que se refería su tío, criaturas extrañas. No puede ser. ¿Y crees que él tiene algo que ver?, inquirió, su voz apenas un susurro, pero con una incipiente chispa de la detective que llevaba dentro. La intuición le decía que no era una coincidencia. No estoy del todo seguro. Pero tampoco me fío de él, dijo Milford, su voz grave y cargada de una seria preocupación. Su mirada se posó en Stefanie, una advertencia clara en sus ojos. Puedes salir fuera, pero intenta no acercarte a ese hombre. Ni hablar con él más de lo necesario. Robbie Rotten es complicado. Y peligroso a su manera. Stefanie asintió con la cabeza, se dio la vuelta y regresó a su cuarto, donde de debajo de la cama sacó una vieja pelota de fútbol con las costuras desgastadas por incontables horas de juego junto a sus antiguos amigos. La sostuvo por un momento, pensando en si alguien querrá jugar con ella antes de salir al campo que se extendía justo fuera de su casa. El campo de fútbol estaba lejos de ser un terreno de juego digno de ese nombre. Era un simple descampado, completamente abandonado y cubierto de matorrales que se elevaban desafiantes. Las malas hierbas competían por el espacio, creando un tapiz irregular de verdes y marrones. Se podía sentir el descuido en cada rincón, un testimonio silencioso de la pereza de la gente. Nadie se molestaba en cortarlos, en devolverle al campo su propósito original. Esto tiene que ser una broma, exclamó Stefanie al ver tal deleznable estado, a cualquier amante del deporte se le pararía el corazón de solo mirarlo. Tal vez, si me deshago de todas estas malas hierbas, alguien se anime, se dijo a sí misma intentando mantener su optimismo, pero sabiendo que en el fondo que probablemente le toque jugar sola. Tras un rato deshaciéndose de las malas hierbas y matorrales que inundaban el descampado. A pesar del esfuerzo y la expectación, el lugar permanecía desierto. Nadie parecía mostrarse. No había ni el más mínimo rastro de vida por la zona más allá de un par de grillos y algún mosquito rezagado. Aún así, y a pesar de la punzada de decepción en el pecho, no le quedó más remedio que jugar ella sola hasta que el crepúsculo le indicara que era hora de regresar a casa para la cena. Tampoco es que tuviera mucho más que hacer de momento. En una casa relativamente cerca del descampado donde Stefanie jugaba, la figura de un chico de cabello anaranjado y tez oscura, Pixel, la observaba a través de una pantalla.
Sus ojos, enmarcados por unas gafas, estaban fijos en la imagen de la chica en el campo. A su lado, otra joven con coletas de pelo castaño, Trixie, estaba concentrada en su propio mundo, los pulgares moviéndose con agilidad sobre los botones de un control de videojuegos. A su lado, un segundo joven de cabello rubio, Ziggy, con una mancha de chocolatina en su camisa azul brillante, se mordía el labio inferior, atento a la pantalla compartida. «Ja, volví a ganar», exclamó Trixie con una sonrisa de victoria, levantando el control triunfalmente. Ziggy se dejó caer hacia atrás, con un puchero. «Jo, no vale. Es que no había comido una golosina en bastante tiempo y se me bajó el azúcar. No es justo». «Te comiste una chocolatina hace 5 minutos», mencionó Trixie, sin darle mucha importancia a la excusa de su amigo. Luego, su atención se desvió hacia Pixels, notando su inusual quietud. «Como sea, ¿qué es lo que estás viendo ahora, Pixel? No estarás espiando a alguien ni nada raro, ¿cierto?» Pixel ni siquiera parpadeó, sus ojos pegados a la pantalla. «No, solo estaba observando a la nueva chica que acaba de llegar hace poco a través de mis cámaras», respondió, su voz tranquila y absorta. Trixie suspiró, una expresión de ligera exasperación cruzando su rostro. «Algún día tenemos que hablar seriamente sobre lo de tus cámaras», dijo. Su curiosidad, sin embargo, era más fuerte que su ligera molestia. «¿Y qué es lo que te interesa tanto de la nueva?» «Pues...» Pixel hizo una pausa, ajustándose las gafas, y su voz se volvió más seria. «Lleva horas jugando a la pelota completamente sola por alguna razón. No ha parado desde que llegó al campo. Es inusual. Dios, ya me entraron ganas de echarme una siesta de solo oírlo. ¿De dónde se saca tanta energía? ¿Y cómo puede tirarse horas jugando ella sola? ¿Acaso no tiene miedo de los monstruos?», exclamó Trixie, un bostezo de pereza simulada escapando de sus labios mientras observaba la pantalla. La idea de tanta actividad le resultaba casi agotadora. Ziggy, ajeno al cansancio de Trixie y siempre en busca de nuevas aventuras, sugirió con la boca llena de caramelo. «¿Y si le preguntamos? Podríamos ir a verla». Pixels, sin embargo, frunció el ceño, el pragmatismo tecnológico de su naturaleza emergiendo. «¿Te haces a la idea de lo lejos que está, Ziggy? Eso es, mucho caminar». «Bueno, en realidad está como a 20 metros, tampoco es que sea», empezó Trixie, intentando minimizar la distancia, aunque para los estándares de Lazy Town, incluso eso era un esfuerzo considerable. «¿20 metros?» exclamó Pixels, interrumpiéndola con un grito de incredulidad. Su rostro palideció ligeramente. «Tú quieres matarme, ¿cierto, Trixie? Eso es una eternidad». Trixie ignoró las quejas de Pixels con una sonrisa de suficiencia. La curiosidad por la chica nueva, y quizás una pizca de aburrimiento por el sedentarismo general, la impulsaban. «Pues ya vamos Ziggy y yo». «Venga, Ziggy». Su voz resonó con una impaciencia apenas contenida mientras agarraba con firmeza el brazo de Ziggy. Sin dar tiempo a ninguna clase de réplica, y aprovechando el entusiasmo del rubio, comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. Al fin y al cabo, la idea de ir hasta allí había sido suya. De vuelta en el descampado, Stefanie seguía inmersa en su propio mundo, el balón su único compañero en aquella tarde que se extendía interminable. El sol de Lazy Town caía con pereza sobre ella, para Stefanie, en estos momentos, cada regate y cada toque al balón era un eco de su propio aburrimiento. Había intentado todos los trucos que conocía, había chutado el balón contra los postes hasta que sus piernas le dolieron, y había malabareado con él en el aire, buscando una chispa, una señal de que algo emocionante ocurriría. Pero nada. Solo el silencio que la envolvía, que solo se rompía con su respiración. Los minutos se arrastraban como horas, y el desinterés empezaba a hacer mella en su usualmente inquebrantable energía. Miró a su alrededor, esperando ver alguna figura familiar, algún destello de color que no fuera el suyo propio o el del monótono campo. Nada. El cansancio se mezclaba con una creciente frustración. Jugar sola no era lo mismo, no había emoción, no había desafíos, no había nadie. Finalmente, con un suspiro que pareció arrastrar todo el aire del campo, Stefanie dejó caer el balón al suelo. El silencio se hizo total por un instante, hasta que, harta de la soledad, murmuró para sí misma: «Esto es inútil. Jugar sola es aburridísimo». Tal vez no era la mejor idea, pero la desesperación la empujaba. Se irguió, sacudiéndose el césped de su vestido rosa. «¿Qué es lo peor que podría pasar si llamo a alguna puerta?», pensó, con una chispa de determinación en sus ojos.
Podría intentar la casa de algún vecino de la zona, a ver si había alguien con ganas de jugar. La perspectiva de seguir en esa soledad era insoportable. Pero justo cuando Stefanie se disponía a tomar su balón y aventurarse más allá de los límites del campo, una voz desconocida interrumpió sus pensamientos. «¡Hey, Ziggy por aquí! La chica parece que aún sigue jugando», exclamó Trixie, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y la impaciencia habitual. Desde detrás de unos arbustos cercanos, Ziggy asomó su cabeza rubia, con un caramelo ya a medio comer y una sonrisa desdentada. «Ahora voy. Dame tiempo para respirar aunque sea», dijo Ziggy jadeando de cansancio. «¿Quiénes sois vosotros?», preguntó Stefanie curiosa. «Me llamo Trixie, el rubio se llama Ziggy», respondió la chica con un tono que dejaba claro que no había tiempo para formalidades innecesarias. Su mirada, ya llena de una curiosidad vivaz, se fijó en Stefanie, evaluándola con una mezcla de interés y el habitual descaro. Ziggy, agarrando aire, pero con su sonrisa a flor de piel y un brillo entusiasta en sus ojos, dio un paso adelante. «Un placer», dijo con la boca aún un poco llena por el caramelo, haciendo una pequeña reverencia exagerada que casi lo desequilibra. Su alegría era contagiosa, y al instante aligeró el ambiente. Stefanie, sorprendida pero divertida por la entrada tan enérgica de sus inesperados visitantes, sintió como la monotonía de la tarde se desvanecía por completo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, el balón olvidado a sus pies. La interacción era tan abrupta y llena de personalidad que no pudo evitar una risa ligera. «Menos mal, por un momento pensé que genuinamente no había nadie en el pueblo», dijo la peligrosa, con un suspiro de alivio que dejó entrever la soledad que había sentido. Extendió una mano con una sonrisa. «Me llamo Stefanie, por cierto». Trixie asintió, una chispa de comprensión en sus ojos. «Tampoco estás mal encaminada, no es que haya demasiada gente interesada en este pueblo desde aquel incidente», comentó, su tono un poco más suave de lo habitual, casi reflexivo. Miró a Ziggy, que seguía concentrado en su caramelo, y luego de nuevo a Stefanie, como si evaluara si esta nueva adición al acetón sería interesante. Ziggy, ajeno a la sutil profundidad del comentario de Trixie, asintió vigorosamente. «Pero nos lo pasamos bien», exclamó con su inconfundible entusiasmo, ofreciéndole un caramelo a Stefanie como si fuera un tesoro que ella aceptó. «¿Os apetece jugar un rato?», preguntó Stefanie con una sonrisa esperanzada, pensando que tal vez el tedio de la soledad por fin se disiparía. Había pasado gran parte de la tarde imaginando escenarios y juegos, anhelando la compañía de sus amigos para darles vida. «No sé, parece muy agotador», contestó Trixie con un suspiro dramático, recostándose sobre un muro como si la mera idea de moverse ya la extenuara. Su mirada se perdió en las nubes, dejando claro su desinterés por la actividad física. «Pero es divertido, lo prometo», dijo Stefanie con una voz llena de entusiasmo, intentando contagiarles su alegría. Se puso de pie y dio un pequeño salto, como para demostrar que la energía no era un problema. «Podríamos construir una fortaleza, o hacer una carrera de sacos, hay tantas cosas que podemos hacer. Tal vez podemos intentar darle una oportunidad», murmuró Ziggy, con su habitual tono alegre, mientras volvía a comerse otro caramelo. A pesar de la queja de Trixie, la curiosidad empezaba a picarle, y la idea de algo nuevo siempre le atraía. «Tú eres incapaz de sobrevivir sin comerte una golosina cada 5 minutos», espetó Trixie, levantando una ceja y señalando a Ziggy con un dedo acusador. Su tono era una mezcla de burla y realismo, sabiendo bien las costumbres de su amigo. «¿Y para qué vinisteis entonces?», preguntó Stefanie, sintiendo como la alegría inicial se transformaba en una punzada de confusión y decepción. Sus hombros se encogieron ligeramente mientras esperaba una respuesta. «Principalmente para advertirte y evitar el regreso de cualquier otro monstruo», dijo Trixie con una seriedad repentina, su expresión cambiando drásticamente. Su voz, antes juguetona, ahora sonaba grave y urgente, lo que hizo que Stefanie se mirara sorprendida por el cambio inesperado en el ambiente. «Mi tío ya me habló muy por encima de criaturas extrañas, pero ¿qué se supone que pasa con ese tema?», preguntó Stefanie, su voz teñida de una genuina confusión. Había llegado al acetón con una imagen preconcebida de un lugar tranquilo, incluso un poco aburrido, pero no de uno con un pasado tan oscuro. El balón, que había sido el centro de su atención, rodó un poco más allá, olvidado por un momento ante la intriga de las palabras de Trixie. Trixie la miró con una ceja arqueada, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la decepción en su expresión. «¿No lo sabes?»,
Devolvió la pregunta, su tono ahora más grave, desprovisto de la usual impaciencia. Se cruzó de brazos, y Ziggy, que había estado chupando su caramelo en silencio, asintió con seriedad, confirmando la solemnidad del momento. Tampoco te culpo, ocurrió hace ya muchos años, ninguno había nacido todavía, así que lo que sé es por mi madre, continuó Trixie, su mirada perdiéndose un instante en el horizonte. Desde la partida del héroe número 9, una sombra cayó sobre Lazy Town. Monstruos siniestros empezaron a atacar el pueblo. No eran criaturas gigantescas, pero sí insidiosas, que robaban la energía, la alegría y la motivación de la gente. Y sin muchas opciones, sin nadie que los defendiera, la gente huyó de aquí o simplemente se refugiaban en sus casas, encerrándose en sí mismos. Un escalofrío recorrió la espalda de Stefanie. La imagen mental de esas figuras sombrías y la desesperación de los habitantes era un contraste brutal con la tranquilidad aparente del pueblo. Con el tiempo, la pereza se adueñó de este sitio, finalizó Trixie, su voz casi un susurro, pero con un peso innegable. Su mirada volvió a posarse en Stefanie, esta vez con una intensidad que la hizo sentir el peso de esas palabras. ¿Por qué crees que este sitio se llama Lazy Town? No es solo por el nombre, es por lo que se convirtió. Un lugar donde la inacción es la única ley. Tras escuchar aquello, Stefanie se quedó totalmente choqueada, una incredulidad palpable tiñendo su expresión. ¿Monstruos que roban energía? La idea era tan fantástica, tan ajena a todo lo que conocía, que su mente se negaba a aceptarla. El brillo del sol sobre el descampado parecía desvanecerse ante la oscura verdad que Trixie acababa de revelar. Era como si una parte de su mundo se hubiese resquebrajado. Ahora entiende lo que quiso decir su tío con las criaturas extrañas. ¿Pero cómo va eso? Tartamudeó Stefanie, buscando una explicación lógica, un resquicio de duda que le permitiera descartar lo que acababa de oír. Los monstruos no existen, al menos no deberían, añadió, en un estado de negación casi palpable. Su voz, que antes rebosaba energía, ahora apenas era un susurro. La realidad de Lazy Town de pronto se sentía mucho más compleja y extraña de lo que había imaginado. Ziggy, que había estado escuchando con seriedad inusual, intervino con una calma sorprendente, como si hablara de algo tan cotidiano como el tiempo. Es debido a la energía de la pereza, respondió, su voz infantil cargada con el peso de una verdad que le había sido transmitida. Su mirada se encontró con la de Stefanie, buscando transmitirle la seriedad del asunto. Mi padre me dijo que esta puede ser moldeada para crear criaturas que te obedezcan sin que tú hagas nada. Son como extensiones de la propia pereza, ¿sabes? Se alimentan de la inactividad y la apatía de la gente. Cuanta más pereza hay, más fuertes y numerosos se vuelven. Es por eso que casi nadie sale de sus casas, Stefanie. La pereza los tiene atrapados, y esos monstruos son la prueba. Stefanie intentó unir los puntos con la extraña advertencia de su tío antes de que llegaran al descampado, un lugar que, a simple vista, no parecía albergar nada más que maleza y el murmullo del viento. ¿Y cuándo se supone que salen esos monstruos?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Porque hasta ahora, sinceramente, no me he cruzado con ninguno. Solo veo arbustos y polvo, para ser honesta. Trixie, que había estado observando el horizonte con una expresión sombría, dejó escapar un suspiro pesado, una carga de dolor que Stefanie no le había oído antes. Hace un par de meses, hubo un chico que salió a las afueras del pueblo, justo a estas horas, con la excusa de que quería que algún monstruo fuera suyo. Era un pesado egoísta, ¿para qué negarlo?, siempre acaparando todo para él. Una pequeña lágrima, brillante como una gota de rocío, resbaló por el rostro de Trixie, un contraste desolador con su habitual actitud desafiante. Y aún así era un buen amigo, nunca le volvimos a ver. Su tono lúgubre, cargado de una melancolía que Stefanie no le había oído antes, hizo que la preocupación se asentara como una losa en su estómago. La brisa fresca se sintió, de repente, helada, trayendo consigo el eco de un dolor que se negaba a desaparecer. Stefanie se quedó pensativa un momento, intentando recordar la historia que dijo su tío. La pieza del rompecabezas encajaba con una punzada de aprensión. Solo por pura curiosidad, y con un hilo de voz, preguntó. En las afueras no es donde vive. Robbie Rotten, sí, contestó Trixie, interrumpiéndola abruptamente, con una brusquedad que delataba la profundidad de su disgusto. La sola mención del nombre era una confirmación silenciosa de algo más oscuro y latente de lo que Stefanie se había atrevido a imaginar.
El aire se volvió pesado, cargado de una tensión que no tenía nada que ver con el clima, sino con el peso de un secreto compartido y un peligro inminente que ahora se cernía sobre ellos. Ahora entiendo por qué mi tío se veía tan molesto cuando él se presentó, se dijo Stephanie a sí misma, las piezas del rompecabezas de Lazy-Town encajando de una forma inesperadamente sombría. La consola de videojuegos que Robbie le había dado se sentía ahora como un objeto sucio en sus manos. ¿Todavía quieres seguir jugando afuera como si nada?, preguntó Trixie, totalmente seria, su voz apenas un susurro cargado de una melancolía de la que ni siquiera Ziggy era consciente que su amiga tan enérgica podría ponerse así. La atmósfera que los envolvía era casi opresiva, densa con el peso de la historia y el peligro inminente. Trixie realmente se sentía apenada, pero tras recapacitar, Stephanie no se amedrentó. Un brillo de determinación encendió sus ojos, y con una fuerza sorprendente, chutó su balón contra la portería lejana. El choque contra las barras resonó en el silencio para acto seguido el balón entrará, un desafío a la oscuridad que se cernía sobre el pueblo. Esos monstruos, tal vez den miedo, pero si ya hubo alguien que pudo enfrentarlos, ¿por qué nosotros no podríamos?, preguntó Stephanie, su voz clara y firme, un eco de la valentía que empezaba a nacer en ella. Ziggy, algo asustado respondió. Porque seguimos siendo niños. Stephanie sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de esperanza. Niños que tienen algo más poderoso que la pereza, el esfuerzo, dijo, intentando aliviar la atmósfera opresiva. Su mirada se fijó en Trixie y Ziggy, una invitación silenciosa a unirse a ella en un camino que apenas comenzaba. Seguimos muy lejos de siquiera compararnos con aquel héroe, dijo Trixie, su voz teñida de una resignación que rara vez se le oía, mirando el vasto y solitario descampado. Stephanie, sin embargo, no se dio por vencida. Una nueva chispa, casi una idea brillante, encendió sus ojos. Tal vez, pero si la pereza puede generar todo eso, ¿por qué el esfuerzo no? Al fin y al cabo, son dos fuerzas prácticamente opuestas, dijo, mirando el balón que tenía a sus pies, como si este fuera la clave de todo. ¿Aún sigues sin entender la gravedad de la situación?, preguntó Trixie, su voz elevándose con incredulidad. La atmósfera que los envolvía, antes solo melancólica, ahora se volvía tensa por la terquedad de Stephanie. Donde haya esfuerzo, esas cosas aparecerán y griega. ¿Y prefieres morirte del asco antes de tomar a aquel héroe de ejemplo?, replicó Stephanie, interrumpiéndola, su voz cargada de una pasión que resonó en el aire. No era un reproche, sino un desafío. Sé que tal vez da miedo. ¿Pero realmente vais a desperdiciar el legado que aquel héroe dejó en este pueblo? No digo de enfrentar a las criaturas directamente, pero sí de pasarla bien. Es más, llevo horas jugando sola y no pasó nada. Tú, Trixie no pudo evitar esbozar una ligera sonrisa, una que rompía la seriedad de su rostro y revelaba un atisbo de la niña juguetona que seguía siendo. Eres de las personas más cerca que he conocido. Lo tomaré como un cumplido, dijo Stephanie con su propia sonrisa radiante y contagiosa. Sin dudarlo, tomó la mano de Trixie y luego la de Ziggy, invitándolos a realmente jugar, a dejar atrás el miedo y la melancolía que se habían apoderado de Lazy-Town. ¿Qué decís, jugamos a la pelota? Ambos enseguida asintieron sin pensarlo. La propuesta de Stephanie, llena de una energía tan ajena a lo que conocían, era irresistible. El balón, que hasta hace poco había sido solo un objeto, se convirtió en el centro de su incipiente aventura. La risa de Stephanie, el entusiasmo de Ziggy y la incipiente alegría de Trixie se mezclaron en el aire mientras los tres empezaban a jugar, marcando el inicio de algo nuevo en Lazy-Town. Paralelamente a esto, en la guarida subterránea de Robbie Rotten, el silencio que tanto apreciaba se veía brutalmente profanado. La risa de los niños y el rítmico rebote del balón, que resonaban desde el campo de fútbol, se colaban por las rejillas de ventilación, impidiéndole conciliar el sueño. Se revolvió en su cómodo sillón reclinable, su ceño fruncido en una mueca de puro fastidio. ¡Ac! Primero llega esa chica y ahora se le unen otros tres. Esto no puede estar pasando, gruñó Robbie, la irritación palpable en su voz. Se levantó de un salto, el plan que había orquestado meticulosamente durante años, el de sumir Lazy-Town en una pereza absoluta, se estaba haciendo añicos ante sus ojos. La visión de esos niños activos y alegres era una afrenta personal. Juro que a esa niña me la cargo. En ese momento, el aura morada y pegajosa que parecía seguirle como una sombra se intensificó, envolviéndolo por completo.
La energía de la pereza, su aliada, comenzó a pulsar a su alrededor, y acto seguido, el aura se extendió, apuntando directamente hacia una serie de cápsulas de éxtasis alineadas en la pared de su guarida. Cada una contenía una forma latente, una criatura inactiva. Una sonrisa torcida y calculadora se extendió por el rostro de Robbie. Sí, creo que llegó el momento de volver a infundir el miedo, dijo con la voz cargada de una renovada malicia. Extendió una mano y agarró una de las cápsulas. Esta en particular ostentaba el símbolo de una criatura robusta, parecida a un gorila. En cuanto sus dedos tocaron la cápsula, la misma aura morada que lo envolvía se extendió y la cubrió, prometiendo despertar lo que dormía en su interior. El aura morada de la pereza se arremolinó con voracidad, imbuyendo la cápsula. No le otorgó vida en el sentido tradicional, sino una existencia retorcida y abominable. La criatura dentro de la cápsula comenzó a agitarse, sus formas distorsionándose y creciendo hasta que la cápsula se resquebrajó con un sonido metálico. De ella emergió una figura grotesca, chorreante de lo que parecía ser un miasma extraño y oscuro. No era sangre, sino una sustancia pegajosa que pulsaba con una energía inerte, una manifestación pura de la apatía y el letargo. Sus ojos, si es que los tenía, no reflejaban vida, solo la oscuridad de la pereza. Perfecto. Ahora sal y dale una lección a esos críos, nadie juega en el pueblo de la pereza, ordenó Robbie, su voz resonando con una satisfacción maliciosa. La criatura, un torbellino de miasma y masa abominable, simplemente asintió con un movimiento lento y pesado de su cabeza, una obediencia innata grabada en su grotesca forma. Sin un sonido que no fuera el leve chapoteo de su propia sustancia, la manifestación de la pereza se deslizó hacia la superficie, dispuesta a cumplir la voluntad de su amo. Mientras la ira y la apatía de Robbie Rotten aumentaban en su guarida subterránea, Milford, ajeno a los planes del villano, miraba a través de su ventana asombrado. En el campo, Stefanie, Ziggy y Trixie jugaban, sus risas y el tum-tum del balón resonando en el aire. No podía creer que su sobrina hubiera conseguido convencer a otros niños de jugar con ella en un pueblo tan sumido en la pereza. A pesar de su alegría, una punzada de preocupación le oprimía el pecho. La advertencia sobre los monstruos de la pereza y el ominoso Robbie Rotten flotaba en su mente. Por lo que, no les quitaría el ojo de encima, por si acaso, una precaución que compartía con Pixel, quien, desde sus cámaras, también había estado viendo lo que pasaba todo el rato, con su pantalla mostrando la misma escena del campo de juego. Pasaron los minutos y Trixie y Ziggy ya estaban empezando a sentirse totalmente cansados, el ritmo del juego decayendo a cada segundo que pasaba. Stefanie parecía intentar ir lo más calmada que podía, adaptando sus pases y movimientos al esfuerzo evidente de sus nuevos amigos, pero la resistencia de ambos era paupérrima. A duras penas han pasado 10 minutos, ¿realmente ya estáis así? Preguntó Stefanie, deteniendo el balón con el pie y mirando a sus exhaustos compañeros. Trixie se dobló, apoyando las manos en las rodillas y jadeando con dificultad, su rostro enrojecido por el esfuerzo. Haz absolutamente nada de ejercicio durante casi toda tu vida y luego ponte a jugar a la pelota y tras eso me cuentas, contestó entre resoplidos, su voz apenas un susurro de reproche. Ziggy, tirado en el césped a su lado, solo pudo asentir débilmente, incapaz de articular palabra. El contraste entre la vitalidad de Stefanie y el agotamiento de sus nuevos amigos era abrumador. Supongo que ahí tienes un punto, dijo Stefanie, su voz un poco más suave al ver el estado lamentable de sus amigos. En eso, una ligera presión en el aire se hizo sutilmente notable para Stefanie. No sabía por qué, pero era capaz de sentir la misma extraña sensación que cuando vio a Robbie por primera vez. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Creo que voy a volver con Pixels, dijo Ziggy, mientras intentaba levantarse del suelo con un esfuerzo que parecía sobrehumano, su rostro pálido. Yo también, expresó Trixie, desplomándose de nuevo en el césped, con los ojos vidriosos y un bostezo que le estiró la mandíbula. Toda la energía que había mostrado antes se había desvanecido. ¿Ya os vais? ¿Tan de repente? Preguntó Stefanie, la sorpresa tiñendo su voz. Apenas llevaban unos minutos jugando. Ya me entró pereza el tratar de seguirte el ritmo, respondió Trixie, con un tono de voz inusualmente monótono, casi sin ganas. ¿Por qué ese cambio de actitud tan drástico? La preocupación de Stefanie creció mientras la presión en el aire se hacía aún más notable, una especie de aura pegajosa que parecía envolver solo a sus amigos. Parecía que Stefanie era la única que podía notarla con claridad.
Lejos de allí, tanto Pixels como Milford, que observaban la escena, notaron extrañados el drástico cambio de actitud de Ziggy y Trixie, y una inquietud creciente se apoderó de ellos. Con el tiempo, aquella presión en el aire se fue extendiendo, creciendo en intensidad como una niebla invisible. Stephanie era la única que podía notarlo en ese momento, una sensación pesada y pegajosa que se aferraba a todo. Estaba totalmente confundida y nerviosa, como si algo realmente malo fuera a pasar. Miró a sus amigos, que ahora luchaban por mantenerse despiertos, sus ojos vidriosos y sus movimientos lentos. Lejos de allí, observando lo que ocurría, Milford y Pixel también cayeron víctimas del aura extraña. El alcalde, que un momento antes observaba con atención, dejó caer su cabeza sobre su brazo apoyado en el marco de la ventana, luchando por mantener sus ojos abiertos. La pantalla de Pixel se oscureció cuando el chico se desplomó sobre su teclado, su respiración volviéndose profunda y regular. El pueblo entero parecía sucumbir a una fuerza invisible, mientras Stephanie, la única que resistía, sentía como la soledad y la incomprensión se cernían sobre ella. Acto seguido, el aura se concentró y se materializó directamente frente a Stephanie, pulsando con una energía oscura. Stephanie sintió como su cuerpo se hacía increíblemente pesado, como si una fuerza invisible la empujara hacia el suelo, pero aún así, con cada fibra de su ser, resistía. La presión era inmensa, un peso abrumador que amenazaba con aplastarla. Del epicentro de aquel miasma purpúreo, surgió una criatura que nunca había visto antes. Una masa informe de pereza solidificada, con extremidades torpes y una presencia que irradiaba un letargo absoluto. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de Stephanie, inmovilizándola momentáneamente. Su mente gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían, ancladas al suelo. La criatura se acercó a ella a paso lento, deliberado, como si quisiera implantar el auténtico terror en su corazón, disfrutando de cada milímetro de su avance. Era la manifestación de todo lo que Lazy Town había llegado a ser, y Stephanie estaba sola, de pie, frente a ella. Milford, que aún luchaba por mantener sus ojos abiertos, observó la criatura con horror. Recuerdos amargos lo invadían. La partida del héroe número 9, la huida de los habitantes, la lenta decadencia de Lazy Town. Quería ir allí, intentar salvar a su sobrina, pero el aura de pereza era demasiado fuerte para él, anclándolo a su silla, cada músculo negándose a responder. La criatura ya estaba peligrosamente cerca de Stephanie. Sus pasos lentos resonaban como golpes de tambor en el silencio opresivo. Lo único que Stephanie podía hacer era intentar retroceder, sus piernas pesadas, su corazón latiéndole desbocado. Maldita sea, si tan solo él, vamos, Milford, no puede ser tan patético. Se dijo Milford a sí mismo con furia e impotencia. Ver a su sobrina en esa situación, tan vulnerable, fue el catalizador. Finalmente, su cuerpo reaccionó. Una oleada de adrenalina invadió cada célula de su ser, dándole una resistencia momentánea al aura. Con una fuerza y velocidad que no creía poseer, corrió como nunca lo había hecho, interponiéndose entre el monstruo y Stephanie, extendiendo los brazos en un gesto protector. No te atrevas a tocar a mi sobrina, criatura asquerosa. Dijo Milford, su voz cargada de una rabia palpable que temblaba ligeramente, no estaba seguro si por el miedo o la pura adrenalina que lo impulsaba. Sus piernas, aunque temblorosas, se mantuvieron firmes. No iba a moverse de allí. Tío, Stephanie intentó hablar, la preocupación desbordándose en su voz, pero fue interrumpida. En las afueras existe un buzón con el que solíamos llamar a aquel héroe, dijo Milford, sin apartar la mirada de la criatura. El sudor frío perlaba su frente, pero sus ojos reflejaban una desesperación decidida. Si no llega a funcionar, quiero que salgas de aquí, corre y no mires atrás. Pero... Stephanie estaba gravemente preocupada, no quería dejar a su tío solo frente a esa abominación, pero fue interrumpida de nuevo. Me las apañaré, tú solo vete. Dijo Milford, con una determinación en su voz que sorprendió a Stephanie. Jamás había imaginado a su tío de esa forma, tan resuelto, tan heroico. Era un grito, una orden clara que no admitía réplica. Todo lo que necesitas tendrá que estar también cerca del buzón. Ahora, Stephanie corre. ¿Qué hay de ellos? Preguntó Stephanie, señalando a Trixie y Ziggy, quienes seguían sumidos en el letargo del miasma de la pereza. Su voz denotaba una profunda preocupación por sus nuevos amigos. Esa criatura solo ataca a gente activa, no les pasará nada, dijo Milford, su voz adquiriendo un tono autoritario, forzando a Stephanie a reaccionar. Ahora corre de una vez.
Tras eso, a Stefani no le quedó más remedio que hacerle caso y empezar a correr lo más rápido que le permitían sus piernas. La adrenalina también se apoderó de ella, impulsándola hacia las afueras, hacia ese último atisbo de esperanza que era el buzón. Cuando el monstruo de la pereza intentó perseguirla, fue interceptado por un inesperado y potente balonazo de Milford, que le golpeó de lleno. Sé que no tengo ningún tipo de oportunidad, pero tendrás que matarme primero si quieres ir a por mi sobrina, dijo Milford, plantándose firme. El miedo a ser asesinado lo invadía, un escalofrío helado recorriendo su espalda, pero el miedo a perder a su sobrina era mucho mayor. Se mantuvo en pie, dispuesto a resistir lo que hiciera falta, convirtiéndose en el escudo inquebrantable de Stefani. Desde su guarida, Robbie observaba la escena con una risa gutural que retumbaba en las paredes. El alcalde Milford, tan patético en su heroísmo improvisado, no tenía ninguna oportunidad. Y lo mejor de todo, ningún héroe acudiría a su auxilio. Con Milford fuera del camino, podría hacer lo que le placiera en aquel pueblo. El plan va de maravilla. La cría no tendrá otra que irse del pueblo y Milford morirá jugando a los héroes, dijo Robbie, saboreando cada palabra. La victoria se sentía tan dulce que merecía una celebración. Sacó una tarta de lo que parecía ser un microondas extraño, con cables colgando y luces parpadeantes. ¿Debería dedicarme a la repostería? No demasiado esfuerzo, se dijo a sí mismo, con los ojos brillando de anticipación mientras cogía un trozo pensando que la victoria ya era segura. De vuelta con Stefani, sus piernas ardían, sus pulmones quemaban, pero ella seguía corriendo. El miedo era un aguijón constante en su espalda. La imagen de su tío, pequeño y frágil frente a la grotesca criatura de la pereza, la impulsaba. Por mucha determinación que Milford tuviera, Stefani sabía que no podría aguantar demasiado tiempo. El dolor y el agotamiento eran cosas secundarias llegados a este punto. Su única prioridad era alcanzar ese buzón, esa última esperanza. El rostro de Stefani se llenó de júbilo al ver el buzón ya cerca de ella, una estructura de metal oxidado que parecía un faro en medio de la desolación. Junto a él, una pequeña mesa de madera, desgastada por el tiempo, contenía varias hojas de papel sujetadas por unas piedras para que el viento no se las llevara, un bolígrafo y un tubo extraño que parecía ser el lugar por donde debía introducir la carta. Era una visión simple, pero para Stefani, representaba la oportunidad de un milagro. Con sus manos temblando por el cansancio extremo, Stefani empezó a escribir como buenamente podía. Las letras bailaban en el papel, irregulares y borrosas, pero ya ni siquiera le importaban las faltas de ortografía o la calidad de la letra. Su mensaje era claro y conciso, cada trazo impulsado por la desesperación. Necesitamos ayuda, por favor. Al terminar, dobló la hoja con torpeza y la introdujo en el tubo, su corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y agotamiento. En lo alto, a varios metros sobre el cielo, un dirigible de color azul era apenas visible, camuflado entre las nubes dispersas. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni siquiera sospechaban de su existencia. Pero, de manera providencial, estaba colocado justo encima del buzón de correos, una silenciosa vigía en el vasto azul. En el interior del dirigible, un hombre con traje azul y un bigote bastante característico se dedicaba a hacer piruetas. Flotaba ingrávido, demostrando una agilidad asombrosa mientras se preparaba una macedonia. Lanzaba las frutas al aire y, con un golpe seco y preciso, las partía perfectamente a la mitad antes de que cayeran en su bol. Era una danza de eficiencia y alegría. Justo cuando un plátano perfectamente seccionado caía en el cuenco, un tubo ascendió al interior de la cabina, lo que indicaba que tenía correo. En medio del aire, el hombre de azul agarró la carta con una agilidad sorprendente para acto seguido leerla. Al principio, una mirada de confusión invadió su rostro, sus cejas se fruncieron levemente mientras sus ojos recorrían las palabras temblorosas. Pero esa confusión se disipó rápidamente, reemplazada por una determinación férrea. Si alguien le necesitaba, estaba claro que debía actuar. Sin un segundo de vacilación, se dirigió al timón del dirigible. Y, por raro que sonara, aquel coloso aéreo funcionaba a pedales. Con un esfuerzo rítmico de sus piernas, el dirigible descendió de la nube que lo había ocultado y se hizo presente, emergiendo majestuosamente en el cielo azul de Lazytown. Abajo, Stefani, totalmente tensa, caminaba alrededor del buzón, sus manos aún temblaban. La imagen de su tío enfrentando a la criatura de la pereza no la abandonaba. El miedo de que no pudiera aguantar mucho tiempo la oprimía, impidiéndole mantener la calma. De pronto, un sonido algo estridente, un zumbido creciente, se oyó desde el cielo.
Stephanie alzó la mirada, sus ojos abriéndose de par en par. Y allí estaba, un dirigible de color azul enorme, inmenso, suspendido en medio del cielo. ¿Cómo es posible que no lo hayan visto antes? Se preguntó a sí misma, la incredulidad tiñendo su asombro. Pero más asombrada aún quedó al ver cómo, de una compuerta que se abrió en la parte inferior del dirigible, salía un hombre vestido completamente de azul, descendiendo con una gracia sorprendente. El hombre, con una audacia asombrosa, se lanzó directamente hacia el suelo mientras Stephanie observaba con los ojos abiertos de par en par. La incredulidad la invadió. ¿Acaso ese tipo está loco? Se preguntó de nuevo, sintiendo como el corazón le latía desbocado en el pecho. Pero en eso, el hombre pulsó una especie de botón en su pecho, y la mochila que traía a la espalda se transformó. Con un zumbido mecánico, se desplegó en una especie de máquina voladora personal, que, para asombro de Stephanie, funcionaba a pedales. Era una visión insólita. Un héroe, si es que lo era, pedaleando por los cielos de Lazytown. El hombre descendió hacia el buzón y de un salto atlético, aterrizó sin ningún rasguño mientras la máquina volvía a convertirse en una mochila, con la gracia de quien ha hecho aquello miles de veces. Stephanie podía verle claramente ahora. Un hombre con gorra y traje de color azul vibrante, un bigote característico bastante puntiagudo y a su espalda, se podía ver con nitidez el número 10. El hombre se giró, su mirada llena de una preocupación genuina al ver a Stephanie temblando por el cansancio y el agotamiento. «Chica, ¿estás bien? ¿Qué ocurre?», preguntó, su voz clara y autoritaria, pero a la vez reconfortante. Mi tío, un monstruo, y yo». Stephanie intentó articular alguna frase, pero el agotamiento y los nervios se lo impedían, sus palabras se convertían en balbuceos. El hombre de azul se acercó con calma, una presencia tranquilizadora. «Tranquila, respira hondo y cuéntamelo», dijo, su voz suave y paciente. Stephanie asintió, intentando seguir sus instrucciones. Empezó a respirar profundamente, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones, y poco a poco, la tensión en su cuerpo empezó a relajarse. «Una criatura extraña ha aparecido en el descampado, y ahora mi tío está luchando contra esa cosa y no sé cuánto tiempo más vaya a durar», logró decir Stephanie, las palabras finalmente fluyendo, un torrente de desesperación y miedo que necesitaba ser escuchado. «Entiendo, en ese caso, no hay tiempo que perder», dijo el hombre de azul, su voz ahora más firme y urgente. Sin dudar, golpeó de nuevo el botón en su pecho. Esta vez, su mochila se transformó con un suave clic en un patinete. «Vamos, sube, hay que darse prisa». Stephanie asintió, a pesar de no conocer a ese hombre, podía sentir un aura reconfortante de seguridad que emanaba de él. Era todo lo contrario a esa criatura abominable, una fuerza tranquila frente al caos. Rápidamente, se subió al patinete. En el descampado, la criatura de la pereza estaba tratando a Milford como un saco de boxeo. El alcalde era incapaz de hacerle ni un solo rasguño. Sus golpes se perdían en la masa gelatinosa de la bestia, y él solo podía ser humillado, derribado una y otra vez. Maldita sea», Milford intentó levantarse del suelo, pero la criatura lo tumbó de nuevo con otro golpe, arrojándolo sin esfuerzo. Ya podía ver su vida pasando ante sus ojos, una secuencia de oportunidades perdidas y temores no enfrentados. Maldijo su incapacidad y se lamentó de no haber estado a la altura en ningún momento. «Ese soy patético», se dijo Milford, la voz apenas un susurro de desesperación, mientras la criatura se preparaba para un último golpe, uno que prometía el final. Robbie, desde su guarida, observaba con júbilo y alegría mientras comía su pastel. Quería ver con sus propios ojos la caída de aquel hombre, el último bastión de resistencia en Lazytown. Justo cuando la criatura de la pereza se preparaba para el golpe final, una punzada helada y aguda atravesó el pecho de Robbie. Un aura increíblemente fuerte había llegado, y no era de pereza, sino todo lo contrario. Una explosión de energía y vitalidad que le erizó los vellos de la nuca, y imposible. Murmuró, la sonrisa congelada en su rostro. Mientras el monstruo preparaba su ataque final, una bola de béisbol, lanzada a una velocidad sobrehumana, impactó contra su cuerpo, destrozando parte de su masa gelatinosa y vaporizando el miasma que la rodeaba. La fuerza del impacto fue tal que el balón, sin detenerse, atravesó el monstruo y el muro de ladrillos que tenía detrás, dejando un agujero perfecto. Robbie miraba incrédulo y con miedo, sus ojos saliéndose de las órbitas. El trozo de pastel que sostenía cayó al suelo con un suave splat, olvidado. No, esto no puede estar pasando», balbuceó, el terror apoderándose de su expresión. Su perfecto plan se estaba desmoronando.
Milford, asombrado y magullado, pudo ver a través de la parte destruida de la criatura una silueta familiar. No era el mismo, pero lo reconoció al instante. Era un sucesor. A pesar de su estado deplorable, la alegría lo invadió. Su sobrina lo había logrado. Y antes de que sus ojos se cerraran, agotados, pudo escuchar los gritos desesperados de Stephanie corriendo hacia él. «Tío Milford», gritó Stephanie, lanzándose a darle un abrazo casi llorando, pensando que no lo volvería a ver. El hombre, con el traje azul y el número 10 en la espalda, se lamentó al ver el estado de Milford. «Lamento la tardanza, debí haberme dado cuenta antes, eres un hombre muy fuerte, deja que me encargue yo del resto», dijo, sosteniendo un bate de béisbol con una seguridad que infundía confianza. «¿Sé cuál es tu nombre?», preguntó Milford, con un hilo de voz. El mero hecho de hablar ya le dolía demasiado, pero necesitaba saberlo. «Puedes llamarme Sportacus, el número 10», dijo el hombre con suma confianza, una sonrisa tranquila en su rostro. La criatura, que se había regenerado con una velocidad inquietante, emitió un gruñido de ira abismal y se abalanzó sobre Sportacus, pero este se movió con una agilidad sorprendente, esquivando el ataque sin esfuerzo alguno. Robbie solo pudo observar furioso desde su guarida. Era imposible que existiera un sucesor, ¿cómo era siquiera posible? Ver a Sportacus neutralizando a su criatura sin apenas esfuerzo era demasiado frustrante, una afrenta directa a sus planes de pereza. En medio del combate, un aura dorada y vibrante invadió a Sportacus, extendiéndose por el campo de batalla. Esta energía luminosa contrarrestó cada resquicio del miasma y el aura del monstruo, haciéndole retroceder. En un instante, los que estaban dormidos, Trixie, Ziggy, Pixel y hasta el alcalde Milford, quien aún luchaba por reincorporarse, comenzaron a levantarse, sacudiéndose el sopor. ¿Pero qué? Trixie no pudo terminar su frase. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el deplorable estado del alcalde y, a pocos metros, un grotesco monstruo de miasma combatiendo con un hombre vestido de azul que se movía con una agilidad increíble. Ziggy, que también se despertó, observó asombrado la escena con un caramelo aún en su boca. Desde la distancia, Pixel, quien acababa de recuperar la conciencia, miraba con incredulidad a través de sus cámaras, sus pantallas mostrando la batalla en tiempo real. El bate de Sportacus se convirtió en un torbellino azul, impactando repetidamente la masa amorfa de energía de pereza. Los golpes, rápidos y potentes, parecían desmantelar al monstruo capa por capa, sometiéndolo con una facilidad que casi parecía irreal para una criatura nacida de tal oscuridad. La ventaja era clara, el ritmo imparable, pero la pereza, en su forma más pura, es traicionera. Justo cuando parecía que la victoria era inminente, el monstruo, con una rapidez engañosa, detectó una mínima fisura en la impecable ofensiva de Sportacus. En un instante que desafió su propia naturaleza, contraatacó con una fuerza abrumadora. El impacto fue un estallido de energía estancada, un golpe que resonó en toda la Citown y arrojó a Sportacus varios metros por el aire, haciéndolo rodar y deslizarse antes de detenerse abruptamente contra una estructura cercana, con un jadeo que se perdió en el ambiente enrarecido. Desde la penumbra de su guarida secreta, Robbie Rotten observaba el desenlace de la batalla con una mezcla de cautela y creciente satisfacción. A pesar del resplandor inconfundible del aura de energía de Sportacus, tan irritantemente vibrante y llena de actividad, la sonrisa de Robbie se amplió. El héroe, por muy atlético que fuera, aún era, a sus ojos, un novato, un primerizo en el verdadero arte de la contienda contra la pereza. Había cometido un error, un fallo minúsculo, pero suficiente. Robbie lo sabía, las tornas podían girar en cualquier momento. Aún tenía muchas posibilidades de saborear la victoria, de ver a su enemigo más enérgico sucumbir al poder de la inercia. Y el monstruo, esa abominación palpitante de energía estancada, no era un tonto. No desaprovechó ni un ápice de la oportunidad que se le había presentado. Con Sportacus momentáneamente aturdido y en el suelo, la criatura se abalanzó, una masa informe de sombra y desidia que se movía con una lentitud engañosa, pero con una intención letal. La ráfaga de ataques que siguió fue implacable, una marea creciente de golpes pesados y lentos que, sin embargo, poseían una fuerza demoledora. La dinámica del duelo cambió de forma abrupta y brutal. Las tornas giraron completamente, forzando a Sportacus, que apenas había empezado a recuperarse, a adoptar un estado puramente defensivo, bloqueando y esquivando con una urgencia desesperada que antes no había necesitado. El resto de los observadores, con Stephanie a la cabeza, contemplaban la escena con una preocupación creciente que les oprimía el pecho.
Cada bloqueo, cada esquiva de Sportacus, era un golpe para sus esperanzas. Veían como su última y única esperanza era forzada a retroceder, y el pánico empezaba a extenderse. Sabían, con una certeza helada, que si Sportacus caía, la Citown y ellos mismos estarían perdidos ante la marea de la pereza. Sportacus, aunque acorralado y a la defensiva, era profundamente consciente de la carga que recaía sobre sus hombros. Sentía las miradas ansiosas, la fe que habían depositado en él. No podía, no debía fallar. Con un rugido silencioso de determinación, concentró su energía. Una ligera, pero intensa, explosión de su aura dorada estalló alrededor de su cuerpo, irradiando una oleada de energía pura que, por unos milisegundos cruciales, aturdió al monstruo de pereza. Fue un lapso ínfimo, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero suficiente para que Sportacus recuperara la iniciativa. Ese instante le permitió volver a estar a la par en el duelo, moviéndose con renovada agilidad y volviendo a convertir su bate en un torbellino de contraataques. El suelo se agrietó y se levantó en fragmentos en el instante exacto en que Sportacus y el monstruo coincidieron en un ataque frontal, un choque de voluntades y energías. La colisión resonó por toda la Citown, un estruendo que prometía un punto de inflexión. Quienquiera que prevaleciera en este impacto obtendría una ventaja decisiva en el duelo, y era palpable que ninguno de los dos contendientes iba a ceder ni un solo milímetro de terreno. La tensión era insoportable, cada fibra del aire vibrando con la pugna. Y él tenía que enfrentarse a estas cosas cada día. Una idea fugaz cruzó la mente de Sportacus, incluso en medio de la intensidad del combate. Su pensamiento derivó hacia su antecesor, el legendario héroe número 9. En un flashback momentáneo, la imagen vívida de un Sportacus niño, con los ojos llenos de asombro y admiración, observaba al héroe número 9 asestar el golpe final a un monstruo de pereza casi idéntico al que ahora enfrentaba. El héroe número 9, aunque visiblemente exhausto y con el aliento entrecortado, se giró hacia el pequeño Sportacus. Con un esfuerzo notorio, logró mantener una sonrisa tranquilizadora en su rostro, una expresión que transmitía calma y seguridad, como si dijera: todo está bien, yo me encargo. No puedo permitirme perder. La voz interior de Sportacus resonó con una convicción inquebrantable. Esa promesa, ese legado, lo impulsaron. Su aura de esfuerzo dorada, vibrante y luminosa, estalló con renovada ferocidad. No solo igualó, sino que se impuso con una fuerza arrolladora sobre el aura lánguida y opresiva de pereza del monstruo. El aire crujió, la presión se intensificó hasta un punto de ruptura, y finalmente, la energía dorada superó y dominó por completo a la inercia, ganando aquel choque frontal con una explosión de luz y movimiento. El monstruo retrocedió, su forma tambaleándose bajo la abrumadora victoria del esfuerzo. Sportacus no le dio ni un segundo al monstruo para recuperarse. Con la ventaja recién ganada, asestó un nuevo golpe decisivo con su bate, cargado con la fuerza pura del esfuerzo. El impacto no solo hizo retroceder a la criatura de pereza, sino que la envió disparada con una fuerza inaudita, haciéndola atravesar un muro cercano con un estruendo de escombros. Sin vacilar, en un movimiento fluido y experto, Sportacus cambió su bate por una raqueta de tenis brillante y su bola de béisbol por una de tenis más pequeña y ágil. La nueva munición estaba lista, y el héroe, con una velocidad sorprendente, empezó a golpear al monstruo, transformando el combate en una rápida y dinámica sucesión de saques y reveses energéticos. Cada revés y saque de Sportacus con la raqueta se volvía más intenso, imprimiendo marcas profundas y dejando al monstruo de pereza lleno de hoyos que parecían agujerear su forma amorfa. ¿De dónde sacó tanta fuerza de repente?, se preguntó Trixie, su voz teñida de asombro mientras observaba el punto donde la criatura de la pereza había sido mandada. Aún no podía creer lo que acababa de ver. Milford, aún adolorido y casi sin fuerzas, con el cuerpo tembloroso como si su alma amenazara con salir, logró articular: es el poder del esfuerzo, tío, no te fuerces, solo descansa. Expresó Stephanie con suma preocupación, arrodillándose y agarrando el cuerpo de su tío, temiendo que cualquier palabra extra lo agotara por completo. Ignorando la petición de Stephanie, Milford siguió hablando, una urgencia repentina dándole una chispa de energía. La energía que usa se alimenta de su propio esfuerzo, Stephanie. Combatir este monstruo lo está obligando a emplearse a fondo, a romper sus límites, ahora mismo está en un crecimiento constante. Cada golpe, cada esquiva, lo hace más fuerte, explicó Milford, sacando fuerzas de donde buenamente era capaz con sus ojos fijos en la figura de Sportacus. ¿Cómo sabes todo eso?
Cuestionó Ziggy, aún sin comprender del todo lo que quería decir Milford, su rostro infantil una mezcla de confusión y asombro por los eventos que acababan de presenciar. Es largo de explicar, contestó Milford. De vuelta en el batalla, la criatura demostraba una resiliencia exasperante. Se regeneraba cada vez más rápido, como si se adaptara a los ataques de Sportacus con una persistencia implacable, acortando la distancia hacia el héroe paso a paso. Maldita sea. Sportacus apretó los dientes. Era evidente que su estrategia actual no bastaría. Necesitaba un nuevo plan, una chispa de inspiración. Se giró un instante para mirar a Stephanie, de quien pudo notar al instante un fuerte y vibrante aura de esfuerzo rodeándola, incluso en su desesperación. Niña, ¿cuál es tu nombre? Stephanie, sorprendida por la pregunta en medio del caos, respondió con algo de nerviosismo. Me llamo Stephanie. Bien, odio tener que pedirte esto, pero esta criatura es más fuerte de lo que parece, dijo Sportacus, sin quitarle la vista al monstruo que se acercaba. Con un movimiento rápido y preciso, le lanzó un bate idéntico al suyo y una bola de béisbol a Stephanie. Cuando te diga, quiero que concentres tu energía y bates con todas tus fuerzas. ¿Concentrar energía? Yo no sé cómo hacer eso. Exclamó Stephanie, con los ojos muy abiertos. Solo relájate y sigue tu instinto, respondió Sportacus, bloqueando en el último milisegundo un golpe devastador del monstruo, la colisión resonando con fuerza. La presión aumentaba, y la fe de Sportacus en Stephanie era su última apuesta. Stephanie, con el bate y la bola en sus manos, observaba nerviosa la feroz batalla. No tenía ni la más mínima idea de cómo concentrar energía ni nada por el estilo, algo que sonaba a pura fantasía. Sin embargo, la fe que Sportacus había depositado en ella parecía tan genuina, tan absoluta, que no le quedó otra opción que prepararse, aferrando el bate con determinación improvisada y esperando su señal. La urgencia en el rostro del héroe era suficiente para disipar sus dudas. En el fragor del combate, Sportacus y la criatura parecían seguir bastante a la par, golpe por golpe, esquiva por esquiva. Pero el monstruo, lejos de agotarse, no hacía más que subir el ritmo, su masa amorfa moviéndose con una cadencia cada vez más rápida y opresiva, adaptándose y aprendiendo con cada impacto. ¿Esta cosa se está acostumbrando a mis golpes?, se preguntó Sportacus, su voz apenas un gruñido entre los jadeos. Desde la penumbra de su guarida, Robbie Rotten observaba el espectáculo con una sonrisa complácida. La plaga del letargo, una de mis creaciones mejor hechas. Se dijo a sí mismo, con un brillo de orgullo en los ojos. Al principio pensaba que sería un desperdicio usarla con una simple niña, pero veo que no me equivoqué. Este monstruo es perfecto para Sportacus. Una criatura pensante hecha de pereza, aprende y se adapta a gran velocidad, solo un héroe experimentado podría ser capaz de derrotarlo y ese duende azul no lo será sin perder un instante. Sportacus cambió drásticamente de estrategia. Retrocedió lo justo, un par de pasos precisos que le dieron el respiro mínimo necesario para pulsar el botón de su pecho. Con un silbido metálico, sacó un sable de esgrima de su mochila, la hoja brillando con el reflejo de su aura dorada. La raqueta y la bola quedaron a un lado. Ahora, armado con una ligereza letal, Sportacus desató una andanada incesante de estocadas, una tras otra, buscando perforar la adaptable masa de la plaga del letargo con una precisión y velocidad que esperaría lo sorprendieran. Las estocadas de Sportacus eran una ráfaga plateada, demasiado rápidas para que la plaga del letargo pudiera regenerarse por completo. Cada golpe de la esgrima abría nuevas brechas en su forma amorfa, pero a medida que el sable perforaba su superficie, la criatura de pereza respondía. Su piel se hizo cada vez más densa, más dura, como si el propio miasma se solidificara. Con un crujido metálico que heló la sangre, el sable de Sportacus se partió en dos, incapaz de soportar la creciente densidad del monstruo. Sin perder un instante, el monstruo aprovechó su oportunidad y golpeó con una crudeza devastadora a Sportacus, lanzándolo sin miramientos contra una pared cercana. El impacto resonó, pero Sportacus, con su agilidad inigualable, aprovechó la fuerza de la colisión para impulsarse con un rebote explosivo, arremetiendo de nuevo con una fuerte patada aérea cargada de su energía. El golpe fue poderoso, impactando de lleno en la plaga, pero para su exasperación, aún no era suficiente. La criatura apenas se tambaleó. La plaga del letargo, con una velocidad sorprendente, logró atrapar la pierna de Sportacus. Acto seguido, con una brutalidad inusitada, comenzó a estamparlo contra el suelo una y otra vez, un eco sordo de impactos resonando en la Citown.
A pesar del aturdimiento, Sportacus realizó un último esfuerzo. Lanzó una chapa brillante hacia Stephanie, un gesto claro que indicaba que debía hacerlo ahora. Stephanie, con el corazón latiéndole a mil, nerviosa, no sabía por dónde empezar. La idea de concentrar energía seguía siendo un misterio, pero la urgencia en los ojos de Sportacus era innegable. Respiró profundamente, cerrando los ojos por un instante. Vamos, Stephanie, debes hacerlo, se dijo a sí misma. No sé qué hacer. Milford, aún moribundo, con la voz apenas un susurro rasposo, hizo un último esfuerzo. Sus ojos, vidriosos por el dolor, se fijaron en Stephanie con una urgencia que lo trascendía todo. Stephanie, esa energía, empezó, tosiendo, la sangre tiñendo sus labios. La que usa Sportacus, tú también la tienes. Todos la tenemos. Es la energía del esfuerzo. Stephanie, con lágrimas en los ojos, intentó callarlo, pero Milford negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. Necesitas concentrarte. No pienses en el miedo, no pienses en la pereza que te rodea. Piensa en tu deseo de jugar, de moverte. En tu alegría cuando bailas, cuando corres. Esa es tu fuerza. Se detuvo un momento, recuperando el aliento. Cuando sientas esa energía, ese calor, concéntralo en tus manos. En la pelota. Imagina que es una extensión de tu voluntad. Luego solo tienes que lanzarla con todo lo que tienes. Con el corazón. Como un rayo de esperanza. Es tu propia chispa de vida contra la oscuridad. Milford se desplomó un poco más, su cuerpo agotado, pero una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Había dicho lo que tenía que decir. Stephanie quería llorar por su tío, pero no le quedaba casi tiempo, por lo que simplemente se concentró. En ese momento, una sensación cálida y vibrante invadió su cuerpo, y un aura dorada, tenue pero inconfundible, la envolvió. No era tan potente como el resplandor de Sportacus, pero sí lo suficientemente fuerte como para hacerse notar por el monstruo. La plaga del letargo, que hasta entonces solo había tenido ojos para Sportacus, se giró con una lentitud premonitoria. Sin embargo, a duras penas pudo reaccionar cuando Stephanie, con una determinación inesperada, bateó la pelota con toda su fuerza. El impacto fue directo, golpeando al monstruo de lleno y aturdiéndolo por un instante crucial. Ese pequeño lapso de tiempo fue todo lo que Sportacus necesitaba. Cargando toda la energía restante, desató otra potente patada que alejó a la criatura, dándole el respiro necesario. Hasta ahora no tuvo tiempo, pero golpeando el botón de su pecho hizo que de su mochila saliera una manzana. Con la plaga del letargo aún aturdida por el inesperado ataque de Stephanie y Sportacus, el héroe no perdió ni un instante. Se llevó la manzana a la boca y la devoró en un parpadeo, sintiendo como una oleada de energía pura lo inundaba. No solo recuperó sus fuerzas al instante, sino que éstas se incrementaron cientos de veces, hasta un punto que incluso para el propio monstruo de pereza resultó abrumador. El aura dorada de Sportacus ardió con una intensidad cegadora, disipando las últimas sombras de letargo a su alrededor. No estoy seguro de quién o qué te creó, pero mientras yo esté presente, no dañarás a nadie, declaró Sportacus, su voz resonando con una autoridad inquebrantable que vibró en el aire. Con un golpe certero y poderoso de su bate, impactó a la ya vacilante criatura de pereza, estampándola contra un muro cercano con una fuerza devastadora. Sin darle tregua, se preparó para asestar el golpe de gracia. ¡No!, gritó Robbie desde la pantalla de su guarida, la frustración y la rabia distorsionando su rostro. Criatura inútil. En ese momento crucial, un nuevo recuerdo inundó la mente de Sportacus. Vio al héroe número 9, cansado y agotado, pero triunfante, de pie sobre una pila de monstruos de pereza derrotados. La imagen de su antecesor, siempre firme hasta el final, le dio la fuerza necesaria. Con un movimiento fluido y decisivo, Sportacus presionó el botón de su pecho, haciendo caer otra bola de béisbol. Esta bola fue imbuida al instante por una energía dorada vibrante, que también envolvió su bate, transformándolos en extensiones de su voluntad. Ya he tenido suficiente de ti, Strike dorado número 9. Gritó Sportacus, y con un swing perfecto, bateó la bola a una velocidad inimaginable, convirtiéndola en un rayo dorado puro. El proyectil luminoso impactó al monstruo de lleno, atravesándolo de parte a parte mientras una explosión dorada inundó el sitio. Stephanie, junto a Trixie y Ziggy intentaron cubrir al moribundo Milford de la explosión. La criatura de pereza se desintegró al instante en una nube de miasma purpúreo, que se disipó rápidamente en el aire, dejando el campo de batalla de nuevo despejado, como si la pesadilla nunca hubiera existido.
Sportacus, jadeando y con el sudor perlado en su frente, levantó su brazo triunfante hacia el cielo. Una sonrisa de alivio y victoria se dibujó en su rostro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Al verlo, los presentes, que habían contenido la respiración durante toda la batalla, estallaron en un grito de júbilo. Stephanie, Ziggy, Trixie y Pixel saltaron de alegría, mientras Milford observaba realmente feliz aunque aún adolorido. Mientras la alegría estallaba en la Citown, la cara de Robbie se tiñó de furia. Robbie Rotten estaba lívido, sus dientes apretados y sus puños golpeando el aire. La plaga del letargo, su creación mejor hecha, se había desintegrado ante un héroe novato. Imposible. Inaceptable. Bramó, su voz cargada de una rabia que rara vez mostraba. La vena de su frente palpitaba. Había invertido tanto en esa criatura, en esa energía de pereza acumulada. Y todo, por ese molesto Sportacus y esa niña entrometida. Robbie pateó una lata vacía que rodó por el suelo de su guarida. Esto no ha terminado, Sportacus. Esto no ha terminado ni mucho menos. Juró, sus ojos brillando con una promesa de venganza que helaría la sangre de cualquiera que lo escuchara. La derrota solo avivaba su resentimiento, y ya comenzaba a maquinar su próximo plan para traer la pereza de vuelta a la Citown. Mientras la euforia de la victoria comenzaba a asentarse y el eco de los vítores se desvanecía, Sportacus se acercó a Stephanie. La niña, aún con el bate en mano, lo miraba con una mezcla de asombro y alivio. Lo hiciste muy bien, Stephanie. Tienes mucho potencial, dijo Sportacus, una sonrisa genuina en su rostro mientras le dedicaba un pulgar arriba. Gracias, pero ¿qué hay de mi tío? Preguntó Stephanie, su voz teñida de preocupación mientras sus ojos se desviaban hacia Milford, quien finalmente se había desmayado, su cuerpo inerte en el suelo. Sportacus se arrodilló y sujetó a Milford con cuidado entre sus brazos. ¿Hay algún médico cerca? Preguntó Sportacus preocupado. Por aquí. Exclamó Trixie. Sin dudarlo, comenzó a guiar a Sportacus, que llevaba a Milford en brazos, hacia la ayuda. Tras un par de horas con Milford ahora en manos de la doctora, una tenue calma comenzó a regresar al pueblo. Sportacus se arrodilló junto a Stephanie, que seguía sujetando la mano de su tío con fuerza, sus dedos aferrados a una esperanza frágil. Stephanie, empezó Sportacus, su voz suave pero firme, llena de una calidez que calmaba el ambiente. Lo que hicieron hoy, tanto tú como tu tío, fue increíble. Esa energía que mostraste, esa fue tu propia energía de esfuerzo. Stephanie lo miró, sus ojos aún algo llorosos por el miedo de haber creído que Milford podría morir. Sportacus sonrió, esa sonrisa que siempre inspiraba y disipaba las nubes, mientras ponía una mano reconfortante en el hombro de Stephanie. Estará bien, no vas a perder a tu tío. Pero, Stephanie intentó hablar, pero fue interrumpida, nuevamente, por Sportacus. Todo estará bien, recalcó, su voz impregnada de una convicción que no dejaba lugar a dudas. Si tan solo hubiera sido más rápida, o más fuerte, Stephanie se seguía lamentando, la culpa carcomiéndole el alma. Pero entonces, Trixie, quien había escuchado la conversación, se acercó y la abrazó con fuerza inesperada. El sentimiento lo compartimos ambas, dijo Trixie, su voz apenas un susurro, recordando a su viejo amigo perdido. Pero no podemos estancarnos en los hubiera. Stephanie se aferró a Trixie, sintiendo el calor de la amistad por primera vez en la Citown. Era un consuelo bienvenido después del torbellino de emociones que había vivido. Levantó la vista hacia Sportacus, sus ojos aún húmedos por las lágrimas que había derramado, pero con una nueva y feroz determinación ardiendo en ellos. No voy a dejar que la pereza gane, dijo, su voz firme y cargada de una convicción inquebrantable. Vamos a limpiar este lugar. Vamos a jugar. Vamos a traer de vuelta la energía. Sportacus le sonrió, un brillo de orgullo y esperanza encendiéndose en sus ojos. Ese es el espíritu, Stephanie, respondió, su voz resonando con una energía que parecía revitalizar el aire a su alrededor. Y yo estaré aquí para ayudarles en cada salto, cada carrera, cada juego. Juntos, haremos de la Citown el lugar más activo del mundo. La aventura de la tarde, el miedo y la aparición de Sportacus habían encendido una chispa de emoción en sus miradas que hacía mucho no sentían. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro de la Citown no parecía tan perezoso. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, como prometiendo un amanecer más brillante y lleno de actividad para el pueblo. La era de la pereza estaba a punto de terminar. Fin del capítulo. Espero que os haya gustado y si es así denle like y suscríbanse. Chao.